Para Corpey siempre es grato poder generar y compartir espacios e información de gran relevancia para los sectores productivos del país y, por supuesto, para la comunidad en general. En esta ocasión queremos presentarles temas acerca de la relación del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, el clima de las inversiones para el país, entre otros, con base a una entrevista realizada a Francisco Rivadeneira, quien ha tenido la oportunidad de trabajar en el sector privado y en el sector público ecuatoriano, en organismos internacionales y en la academia. Francisco, hasta hace poco, fue el representante del Ecuador ante el Fondo Monetario Internacional. Él ha desarrollado su carrera en comercio exterior, en negociaciones internacionales, gubernamentales y empresariales y en promoción de las exportaciones. Un dato importante a recalcar es que Francisco fue el primero en ocupar el cargo de ministro de Comercio Exterior del Ecuador y fue quien inició y finalizó el proceso de las negociaciones con la Unión Europea para la firma de un acuerdo comercial con este bloque. Francisco es parte de la familia Corpey desde hace más de 20 años. Entre sus múltiples responsabilidades estuvo el Centro de Inteligencia Comercial, del cual fue gerente. En la actualidad, Francisco es consultor asociado de nuestra institución. Yo tuve una transición interesante, ya que antes de asumir el reto de representar al país en el Fondo Monetario Internacional, como muchos saben, era el ministro de Comercio Exterior del Ecuador, el primer ministro de Comercio Exterior del Ecuador. Entonces, pasé de esa realidad de muchas horas, mucha exigencia, a una realidad mucho más tranquila, en el sentido, por un lado, porque la actividad de una institución y de un organismo internacional en general, como el Fondo Monetario, es diferente, tiene otro tipo de trabajo, es otro tipo de trabajo, es definitivamente más tranquilo que el trabajo de apoyar directamente a un presidente desde un gabinete. Entonces fue de mucho aprendizaje al principio, lo que fue muy satisfactorio, me ayudó aprendí mucho en el Fondo Monetario Internacional. Tuve grandes tutores porque es una institución, como podemos hablar más adelante, conformada por gente muy preparada de todo el mundo. Entonces fue una experiencia inicialmente de mucho aprendizaje y en ese sentido muy satisfactoria. Creo que los principales desafíos que he tenido y los principales logros giran primero y sobre todo en reconstruir, formalizar, normalizar de manera constructiva, positiva, la relación entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional. Volver a tener un diálogo normal y que el fondo tenga una sensación, un sentimiento de confianza en el país y en sus autoridades, como para poder reanudar una relación normal y más allá de eso, estar dispuesto, tanto el directorio como el staff del fondo, a financiarle de nuevo el país. Ese fue probablemente mi principal logro, en mi opinión, restablecer la relación a través de un trabajo de facilitación, a través de un trabajo de cabildeo permanente. De ahí, aparte de eso, tuve el honor de poder participar, apoyar una serie de financiamientos que otorgó el Fondo Monetario Internacional al Ecuador. De igual manera, la opinión que tiene el fondo sobre el manejo económico del país tiene una afectación sobre el riesgo país y sobre la percepción que tienen los actores privados y entre eso los tenedores de bonos, aquellos que estarían interesados en comprar nuevos bonos ecuatorianos. Entonces, a partir de ese periodo, que ya era más difícil, se logró primero un financiamiento de cerca de 450 millones de dólares, si mi memoria no me falla, que estuvo dirigida específicamente a ayudar al país después del terrible terremoto que tuvimos en aquella época, particularmente centrado en la provincia de Manabí y Esmeraldas, a través de un instrumento que prácticamente nosotros como Ecuador lo inauguramos. Internamente en la oficina lo identificamos y fuimos uno de los primeros países, si no el primer país en utilizarlo, que se denomina el Instrumento de Financiamiento Rápido, el IFR, en inglés el RFI, el Rapid Financial Instrument,
que es es un financiamiento que no está atado a condición alguna en cuanto a cumplimiento de metas de tipo macroeconómicas, sino solo obviamente de cumplimiento en cuanto al pago del financiamiento, a tasas de interés y condiciones financieras extraordinarias, imbatibles, y ese dinero fue exclusivamente para ayudar al país cuando tuvo el terremoto. En el periodo que yo he estado aquí en el Fondo Monetario Internacional, el Ecuador ha recibido más dinero de lo que ha recibido en toda la historia de la relación que ha tenido el Fondo Monetario con el Ecuador, desde que se creó. Y él ha pasado a ser una de las instituciones que más dinero ha prestado al Ecuador durante toda su historia. Pero tal vez un último que me gustaría mencionar es que tuve el gusto de concluir, de ayudar a que el Ecuador ingrese formalmente como miembro del grupo de los 24, el G24, que es una estructura que se creó en base a lo que se denomina el grupo de los no alineados, los países en vía de desarrollo no alineados de Naciones Unidas, y que depende del Consejo Económico y Social, el ECOSOC, de Naciones Unidas, que está en Nueva York. El G24 tiene como principal objetivo el asegurar que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en particular el grupo del Banco Mundial, de las instituciones que conforman el Banco Mundial, trabajen pensando, velando por los intereses de los países en vía de desarrollo como el Ecuador. Entonces es un foro desde esa perspectiva importante que el Ecuador sea parte, porque es un espacio donde los países en vía de desarrollo pueden presionar para que aquellos temas que son de su interés en la agenda que se está sacando adelante tanto en el Fondo como en el Banco Mundial sean escuchados y que se vuelvan una realidad. Yo creo que en este momento la relación es muy positiva, muy constructiva. Lo ha dicho públicamente la directora general, tanto la anterior, Christine Lagarde, en su momento, y en la actualidad, Kristalina Georgieva, lo ha dicho abiertamente en muchas ocasiones. El Ecuador es importante para el Fondo Monetario Internacional. Hay que tomar en consideración que el monto de dinero, el financiamiento que se le ha otorgado al país es ahorita el segundo más importante, tiene el segundo programa más grande en cuanto a monto otorgado por el Fondo Monetario Internacional después de Argentina. Entonces, eso es una muestra clara de la importancia que tiene el Ecuador para el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que el Fondo Internacional y el resto de instituciones del sistema de Naciones Unidas, y particularmente las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, las regionales como la Corporación Andina de Fomento, entre otros, creo que confían que el Ecuador tiene la capacidad de poder salir de esta situación. Es más, hemos salido de situaciones muy duras en el pasado. Somos un país que, bueno, por un lado, lamentablemente hemos tenido que sufrir varias crisis económicas y sociales complejas, pero por otro lado, somos un país que estamos acostumbrados a manejarnos en ese tipo de situación de incertidumbre y tenemos la capacidad, hemos demostrado la capacidad históricamente y de manera permanente de que podemos salir de esas crisis, inclusive cuando son muy duras. Ahora, eso no significa que el Fondo Monetario Internacional no esté consciente, como el resto de instituciones, de que ese camino no es fácil. No es fácil para un país como el Ecuador, porque tenemos una crisis financiera compleja que tiene obviamente efectos de carácter social, político, entre otros, impactos de carácter social, políticos, etc. Sabe que además que somos un país que no tiene una capacidad enorme de financiar la economía, de inyectar dinero para impulsar a la economía en esta situación, como es el caso de otros, en gran parte debido a que, por un lado, somos una economía dolarizada y no podemos imprimir dólares, y
por otro lado, derivado de eso, de que para que entren más dólares al país, se necesita que la comunidad internacional tenga confianza en el Ecuador, llámense en los mercados internacionales financieros, que haya apetito por nuevos bonos ecuatorianos, o por otro lado, que haya más inversión extranjera directa en el Ecuador, y de eso depende mucho el riesgo país. Y si bien el riesgo a país se ha reducido de manera sustancial primero desde las gestiones que se hizo del gobierno anterior para conseguir los financiamientos y la puesta en marcha de los dos programas que mencioné anteriormente, definitivamente con la llegada del presidente Lasso y de su equipo al gobierno se ha visto que de manera espontánea, automática, ha bajado el riesgo país por debajo de los 1000 puntos y eso es positivo, pero aún sigue siendo demasiado alto como para pensar en salir en buenos términos a financiarse en los mercados privados a nivel mundial. Bueno, la primera buena noticia es que definitivamente el gobierno actual ha dicho ya claramente, el nuevo ministro Simón Cueva, el mismo presidente Lasso y su equipo han dicho públicamente de que tienen toda la intención de continuar con el programa que tenemos actualmente en vigencia, obviamente como tiene que ser, revisándolo y adaptándolo en base a la nueva realidad y al nuevo periodo presidencial que es de 4 años, pero creo que soy optimista, positivo, pienso que se va a poder llegar a una negociación, a un acuerdo que permita que el programa actual permanezca en el tiempo y pueda seguir beneficiando al nuevo gobierno y que el restante de dinero que está previsto que se desembolse llegue efectivamente al país. Yo entendería que si todo sale bien, ya hay conversaciones informales para ir preparando el camino, pero de manera formal debería haber una misión que en esta ocasión, si la situación lo permite, a nivel del virus en el país, debería volver a ser una misión físicamente al Ecuador, que debería ir a preparar el estado de la economía, del estado de la economía del país y del estado de cumplimiento del programa actual, y se esperaría que eso sea lo más probable en el mes de agosto. En agosto habría esa misión, y de nuevo, como resultado de esa misión, regresarían, y si hay una expectativa de que hay más que expectativa, una conclusión de que el programa se ha cumplido a cabalidad en cuanto a los compromisos adquiridos para este periodo, para estos 2 periodos, porque sería muy probablemente una revisión del segundo trimestre y tercer trimestre de este año, o sea, la segunda y tercera revisión, de manera conjunta. Se esperaría que se dé el desembolso una vez que el directorio del Fondo Monetario, que es la última instancia, apruebe la opinión del staff del fondo, probablemente en el mes de septiembre. Y adicionalmente también creo que es importante destacar de que entre las diferentes iniciativas que el Fondo Monetario ha lanzado con los países más poderosos, más ricos, más desarrollados del mundo, está la de hacer una nueva emisión de derechos especiales de giro y los DEX del Fondo Monetario Internacional. Y ahí la buena noticia es que al Ecuador, con esa nueva emisión, el país debería recibir de nuevo, probablemente a partir de septiembre de este año, 1.000 millones, $1 billón adicionales que le pueden servir para fortalecer las reservas o transar por dinero para el presupuesto. Yo creo que la principal fortaleza del Fondo Monetario Internacional en este momento es que la institución está dirigida por una mujer, y una mujer muy inteligente y preparada. Es más, yo creo que lo que mejor le pudo haber pasado al Fondo Monetario Internacional es haber tenido 2 periodos a 2 gerentes generales mujeres. Eso ha ayudado muchísimo, por un lado, a mejorar la imagen, que en muchos casos era negativa, que tenía el fondo. Aparte de que el fondo en general era visto siempre como una institución donde prevalecían los hombres, habían pocas mujeres, eso está cambiando.
y creo que eso es muy positivo, muy positivo. Tanto Christine Lagarde como Kristalina Georgieva han ido incorporando en la agenda del Fondo Monetario una serie de nuevos temas relacionados obviamente a la macroeconomía mundial y al ámbito de trabajo del fondo, que son necesarios tratarlos o por lo menos incorporarlos en el análisis del trabajo que hace el fondo, porque son importantes en este momento y son de coyuntura. Algunos ejemplos de eso es, por ejemplo, el impacto que tiene los programas del fondo en el crecimiento de los países y cómo se puede reducir el impacto que puede ser a veces negativo debido a que exige disciplina fiscal en los países cuando se implementan los programas. Otro ejemplo es el tema del género y el impacto que tiene con las decisiones que se toman en el ámbito de la economía internacional en la desigualdad de género. Y otro tema que es fundamental es obviamente las nuevas tecnologías del comercio electrónico y cómo eso afecta a la economía mundial. El tema también fundamental, trascendental, esencial en este momento del impacto ambiental, del cambio climático y la necesidad de ir hacia una economía circular, verde, azul, etc. Y entonces son temas donde el Fondo Monetario, bajo la tutela, el liderazgo de estas dos directoras generales que he mencionado, se ha ido reforzando. El fondo inicialmente era una institución que estaba conformada en gran parte por funcionarios de los países desarrollados y particularmente de los países anglosajones, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa Occidental y algunos países más como Japón. Pero esa realidad ha cambiado y ahora el Fondo Monetario está conformado por personas de altísimo nivel, con muchísima preparación y conocimiento, la experiencia de todos los rincones del mundo. Y eso aporta mucho, sobre todo para países como el nuestro, porque mucha de la gente que está trabajando en los programas para países como el Ecuador es gente que conoce nuestra realidad de cerca, lo ha vivido en sus propios países, y eso les permite hacer mejores recomendaciones de lo que se tiene que hacer para superar una crisis. El Fondo Monetario Internacional, como todo organismo internacional, tiene la obligación de respetar las decisiones soberanas que toman sus Estados miembros. Entonces, en ese sentido, el Fondo Monetario nunca de manera abierta va a dar una opinión si es buena o mala la relación entre Ecuador y la República de China, o si debe o no debe reforzarla, o si debe incluir o no incluir ciertos temas dentro de la relación. Pero es verdad de que en general el Fondo Monetario Internacional y muchos de los miembros más grandes y poderosos dentro del directorio tienen una preocupación sobre el tipo de financiamiento que otorga la China y el efecto de dependencia que eso genera hacia la China de muchos países en vía de desarrollo. Y en el caso de Ecuador, Ecuador es definitivamente uno de los países en la región latinoamericana que tiene una mayor dependencia financiera, o sea, que tiene deuda con la China. Entonces, yo no me parece que el fondo considera que se tenga que dejar de financiarse de la China, pero que se tiene que tratar de mejorar la calidad del financiamiento, las condiciones del financiamiento, para que el país no esté atado excesivamente a China. Entonces, en el caso de Ecuador, es importante tener una buena diversificación del endeudamiento y del financiamiento que se obtiene, tanto por un lado de financiamiento bilateral de países amigos como la China, pero también de las multilaterales, como también de los mercados. Entonces, eso debería ser, a mi opinión, una política de Estado del país, de buscar esa diversificación. Yo en este punto siempre he sido bastante escéptico sobre la capacidad que ha tenido históricamente el Ecuador de atraer inversión extranjera directa. No hemos sido muy buenos. Y cuando yo menciono o digo esto,
lo digo obviamente en términos relativos o comparativos a otros países, porque el tema de la atracción de la inversión extranjera no se debe medir en términos absolutos, sino en términos relativos con relación a otros países. Y porque a la final el inversionista toma una decisión de dónde invertir comparando lo que cada país que puede ser de su interés le ofrece. Y en este sentido, yo creo que no hemos logrado nosotros ser un país lo suficientemente atractivo para la inversión, con la excepción de ciertos sectores que son esencialmente los sectores donde tenemos ventajas comparativas que se derivan fundamentalmente de nuestras materias primas, de nuestros recursos naturales. Fuera de eso ha sido muy difícil lograr inversión extranjera con relación a otros países que tienen mucho que ofrecer, muchas de las cualidades o características que tiene el país. Entonces hay mucho trabajo aún que hacer ahí para volver al país más atractivo, aparte de que en sí el Ecuador es un país en términos relativos a otros más pequeño, tiene menor capacidad de generar economías de escala, que es algo que requiere y necesita y busca una inversión extranjera, pero sobre todo necesita en términos comparativos a otros países mejorar los beneficios que está dispuesto a dar a la inversión extranjera, y más allá de eso, de los beneficios, de las ventajas, la seguridad que está dispuesta a dar a la inversión. Y para eso, por ejemplo, el hecho de no poder contar con acuerdos bilaterales de protección que fueron denunciados es un problema, más allá de que nos gusten o no nos gusten los acuerdos bilaterales de protección a las inversiones, o que hayan sido a la final aquellos que cuando han habido litigios el resultado haya sido positivo o no para el país. El hecho está de que en el checklist de una inversionista cuando va a invertir en un país, en las precondiciones tiene o no tiene un acuerdo bilateral de protección de inversiones, y si el Ecuador no lo tiene ya es un punto negativo importante para el país. Entonces hay que trabajar en eso, hay que trabajar en reducir la tramitología, hacerle más fácil al inversionista llegar al Ecuador. Para eso yo siempre he recomendado y he promovido la idea de tener una ventanilla única, un one-stop shop se llama eso, donde el inversionista se le atienda y toda la cadena desde la identificación de la inversión extranjera hasta ya la conclusión, la confirmación, el hecho de que se concrete la inversión extranjera sea monitoreada por un mismo equipo. Ahora, más allá de este elemento general, yo creo que ha sido muy positivo, como ya lo dije anteriormente, la llegada de Guillermo Lasso al poder de manera automática, sin que inclusive haya iniciado sus actividades como gobierno. El riesgo país bajó y ahí se percibe un ambiente positivo, optimista a nivel internacional sobre el futuro del país, y eso podría efectivamente permitir que llegue más inversión extranjera al Ecuador.